Hola, hoy vamos a continuar entonces con la parte de rectificadores y un repasito de la última vez. Estábamos viendo circuitos con corriente alterna. Entonces tenemos en la entrada una fuente de corriente alterna, aquí ponemos un diodo y aquí ponemos una resistencia. Este circuito tiene una onda de entrada que puede ser senoidal. En el caso de que la onda de entrada sea senoidal, la onda de salida va a estar rectificada y eso significa que solo tenemos los pedacitos positivos, ¿verdad? Habíamos hecho algunos cálculos, dijimos que el voltaje promedio en la salida era el voltaje máximo, que habíamos llamado el voltaje de la fuente o el voltaje pico, digamos, dividido entre pi, ¿verdad? Y que el voltaje RMS era el voltaje pico de la fuente dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, donde VF es el voltaje pico de la fuente, ¿verdad? Siendo así, la señal de entrada también tiene un voltaje promedio y tiene un voltaje RMS. El voltaje promedio, ¿cuánto sería? El de la onda senoidal completa es 0, ¿verdad? Porque es una onda que tiene positivo y negativo. Y el RMS es VF entre raíz de 2, ¿verdad? Aquí puede haber una pregunta y es ¿cuál es la corriente RMS que consume la resistencia y cuál es la corriente RMS que entrega la fuente? Tiene que ser la misma corriente porque es un circuito serie. ¿Cómo calculo la corriente RMS de ese circuito? Yo podría decir que el circuito tiene corriente solo cuando conduce el diodo, ¿verdad? Y podría decir también que la forma de onda de la corriente tiene que ser igual a la forma de onda del voltaje en la resistencia. Entonces, la corriente RMS que consume la carga sería el voltaje RMS entre la resistencia. Y esa misma corriente RMS aplica en la fuente. Esto sería VF medios y esto también es VF medios, ¿verdad? Y podemos calcular la eficiencia de este rectificador. Esto no lo hemos visto, ¿verdad? Pero la eficiencia, yo puedo definir un parámetro que se llame eficiencia, que es la potencia de la salida entre la potencia de la entrada. Hola. Entonces, ¿cómo sacamos la eficiencia? La eficiencia sería potencia de salida es voltaje RMS de salida, que es VF medios, y VF, aquí falta R, VF medios por VF entre 2R, ¿verdad? Eso es voltaje RMS de la carga es VF medios y voltaje y corriente RMS es VF medios entre R. Sí está bien, ¿verdad? Y abajo el de la entrada es VF entre raíz de 2, ese es el voltaje RMS y la corriente tiene que ser la misma. Entonces, esto se cancela con esto se cancela con esto y la eficiencia me da un medio entre 1 entre raíz de 2. Y haciendo extremos por extremos y medios por medios, ¿cuánto da eso en la cálculo? En porcentaje sería por 100%. Andan cálculo. ¿Verdad? Sería 1.404 entre 2 son 0.707. Sí, ¿verdad? Entonces, suponiendo que todo es resistivo, significa que este rectificador de media onda no está siendo 100% eficiente. Y significa que de toda la potencia que viene de la red de alimentación, yo estoy aprovechando solo un 70%. ¿Verdad? Entonces, dijimos que el problema principal es que el circuito bota la mitad de la señal, bueno, la onda positiva, la onda negativa. Y entonces habíamos dicho que había un circuito que es el rectificador de onda completa. Sí. ¿Pero qué porcentaje es ese cambio?
En teoría queremos lo más cercano a 100%, pero en diferentes tipos de fuentes hay variaciones. Si uno está diseñando este tipo de rectificadores, la idea sería, ahora podemos calcular con el de onda completa a ver cuánto nos da, pero ese sí es más cercano al 100%. De hecho, si los componentes son ideales, sí es un 100%. Para computadoras, fuentes de computadoras, hay estándares. Entonces usted tiene fuentes que aprovechan un 80%, un 90%, un 95%. Entonces tienen como, vamos a ver, voy a buscar aquí, es que no me sirve más. Como eso que viene de bronce, plata y oro. Exactamente. Ajá. Esos son especificaciones que dicen que cuando están a carga nominal, que es consumiendo cierta cantidad de carga, por ejemplo a 20, a 50 y a 100% de la carga, ¿cuál es la eficiencia? Hagamos silencio, porfa. Es que si no queda la grabación muy fea. Pura vida. Si tengo una fuente platino, por ejemplo, y está cargada al 50%, tiene un 92% de eficiencia, que es muy por encima del 70% que acabamos de calcular. Entonces, estos son fuentes diferentes porque se llaman fuentes switching o fuentes conmutadas que entregan corriente directa, pero más o menos es la misma idea. Sí. Okay, entonces, con un rectificador de onda completa, lo que necesitaríamos es, primero, visualizar cómo se van a ver las ondas. Habíamos dicho que este rectificador tenía dos partes en su funcionamiento. Entonces, siempre que tengamos un circuito con corriente alterna, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se comporta en el semiciclo positivo y después vamos a ver cómo se comporta en el negativo. Y vamos a hacer esas dos por aparte, porque hay algunos diodos que van a encender y otros que van a apagar. Entonces, en el semiciclo positivo, la corriente viene por D1, pasa por la resistencia de izquierda a derecha y luego pasa por D4. Y luego retorna a la fuente. Entonces, la polaridad de la resistencia es positiva a la izquierda. Y cuando vamos en el otro semiciclo, la corriente viene por D3, pasa por la resistencia también hacia la derecha y después pasa por D2 y regresa otra vez a la fuente. Entonces la polaridad es la misma. Ese dibujo que está así como estirado también es usual graficarlo de esta manera. Y es muy importante que se lo aprendan de memoria. Porque si uno conecta, aunque sea uno de los diodos al revés, hace cortocircuitos, ¿verdad? La idea es, imaginémonos que este diodo está al revés, ¿verdad? Este diodo de abajo, sí se ve el mouse, ¿verdad? Aquí. Si ese diodo está al revés, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Lo que pasa es que toda la tensión viene por aquí, toda la corriente hace un corto con este diodo y este diodo. Entonces no me sirve tener un diodo al revés. Los diodos tienen que estar exactamente así, ¿verdad? Y bueno, ya hicimos la prueba una vez en uno de los exámenes de activos también y les dijimos, dibuje el rectificador, no les dimos el circuito y todo el mundo lo dibujó de raro, ¿verdad? Una recomendación es que vean que todos los diodos apuntan para la derecha, ¿verdad? Entonces uno se lo aprende porque todos van hacia la derecha. Las conexiones de corriente alterna están aquí arriba y aquí abajo. La de la izquierda es la negativa y la de la derecha es la positiva. Y eso representa también cuando uno compra el componente, uno puede comprar los 4 diodos, pero también puede comprar un componente ya listo. Y entonces ese componente se ve, bueno, este es un ejemplo, tiene las 4 patitas y normalmente dice cuál es positiva, cuál es negativa y cuáles dos son de AC. Ven que aquí hay una que dice AC nada más. Entonces la de AC no tiene polaridad, la otra de AC posiblemente es esta. Y las otras dos tienen un positivo y un negativo. Hay que buscarse uno en donde se van las 4 patitas. Este, por ejemplo, tiene positivo, negativo, alterna y alterna. Entonces ya uno sabe que las dos de alterna son para AC y las dos positivas y negativas, bueno, la positiva y la negativa son la salida. Que uno el diagrama se lo aprende, pero la idea es dibujar todos los diodos para la derecha, las dos de arriba y abajo son alterna, son la entrada, y derecha e izquierda son la salida. Con eso entonces tenemos, bueno, esta es la parte hacia un lado, donde tenemos corriente en dirección positiva, y esta es la parte contraria, donde tenemos corriente en dirección negativa.
Ahora, importante es que si esta fuente tiene un valor alto, a ver, sí. Si la fuente tiene un valor alto, por ejemplo 120 voltios RMS, me dan 170 voltios pico. A esos 170 voltios, para graficar la salida, hay que quitarle el voltaje de caída de cada uno de los diodos. Y estamos viendo que en cada semiciclo vamos a pasar por 2 diodos. Entonces, el voltaje de la carga sería el voltaje pico de la fuente, el máximo, menos 2 veces el voltaje de los diodos, que llega a ser 1.4, ¿verdad? Eso es porque si esta fuente es pequeñita, ya eso sí es una proporción muy grande del voltaje de la fuente. Y entonces hay que revisar cuándo podemos despreciar y cuándo no podemos despreciar ese 1.4 voltios. Porque se acuerdan, había diferentes modelos: el ideal, el de tensión constante y el exponencial. Aquí no usamos el exponencial porque son muchos diodos, ¿verdad? Pero un simulador sí lo usan. Y entonces, si la fuente, por ejemplo, esta es como de 2 voltios. Bueno, no, seguro es de más. Digamos una fuente de 3 voltios pico. Si la fuente de la entrada llega hasta 3 voltios, en este punto hay que perder 1.4 voltios. Y entonces aquí tendríamos 1.6, ¿verdad? Y entonces la forma de onda de salida queda un poco deformada. Si el diodo fuera ideal, la gráfica roja iría por aquí, justo encima de la negra, y después quedaría otro semiciclo completo. Y ahí podemos sacar el voltaje RMS con las mismas fórmulas. La idea es, si los diodos son ideales, vamos a poner aquí diodos ideales. La idea es, como tengo 2 semiciclos, voy a tener el doble de los casos anteriores. Entonces el voltaje promedio sería, antes era el voltaje de la fuente entre pi, y ahora hay que multiplicarlo por 2, porque el voltaje promedio sería el doble, ¿verdad? Si yo sumo un semiciclo y sumo otro semiciclo, y el voltaje RMS, para este caso sería el voltaje de la fuente medios, para este es voltaje de la fuente entre raíz de 2, que es exactamente el mismo voltaje RMS de una onda senoidal sin rectificar, porque la cantidad de potencia que puede entregar esto, rectificado o sin rectificar, es la misma, ¿verdad? Si uno se imagina una cocina eléctrica, también usted en la casa prende un disco, la onda es senoidal positiva y negativa, pero a la cocina no le importaría que las ondas sean positivas las dos, porque gasta la misma cantidad de energía, ¿verdad? Usted tiene la misma cantidad de potencia, y eso se ve en el voltaje RMS. Si usted tiene la senoidal completa y usted la rectifica completa, usted no pierde potencia. Y entonces la eficiencia debería ser más cercana al 100%, porque si hacemos el cálculo, usted tiene corriente en los 2 semiciclos, y entonces la corriente también va a tener este mismo valor entre R, y uno hace el producto, y la corriente, la potencia que sale es la misma potencia que entra. Ahora, esto es con diodos ideales. Si uno quisiera sacar el voltaje promedio y el RMS de esta gráfica roja, es un problema más difícil, porque esa gráfica roja no es una senoidal completa, ¿verdad? Entonces, en estas páginas está para senoidales completas, ¿verdad? Que es justo lo que acabamos de decir. La gráfica roja, cuando los diodos son perfectos, me da 2 UF entre pi, ese es el voltaje promedio, que es básicamente hacer la integral, eso ya lo dijimos. Y el RMS lo apunté en la página pasada, ¿verdad? Que es el voltaje F entre raíz de 2, que es el mismo voltaje de una senoidal completa. Si tenemos que sacar el voltaje promedio y el RMS de esta gráfica, lo vamos a hacer aparte, porque me parece importante y en la presentación tampoco viene. Entonces después se los voy a subir, perdón, en unas notitas. Salud. Pero la idea sería practicar un poquito de integrales. Ajá. Ajá, eso es porque los diodos no han entrado a conducción. Digamos, vamos a ver. Eso es buena.
Ajá, y en este tiene que llegar a 1.4, porque entonces la idea es, si el circuito es este, y aquí tiene el puente, ¿verdad? El puente tiene que tener como mínimo 1.4 de lado a lado, para que pueda arrancar. Ajá, y entonces, cuando la fuente va por 1.4 voltios, la salida es 0, ¿verdad? Entonces, aquí se ve que cuando la fuente va por 1.4, la salida es 0. Y cuando la fuente llegó al máximo, digamos que aquí el máximo sea 3 voltios, ¿verdad? Si la entrada va por 3 voltios, la salida tiene que tener 3 menos 1.4. Sería 1.6. Entonces, este valor es que... Pongámosle que tengo 5 voltios pico. Entonces, de aquí hasta aquí, tengo que tener 1.4 y este punto máximo sería 5 menos 1.4, estos son 3.6. No, más o menos. Entonces la idea es que la gráfica roja está corrida hacia abajo 1.4 voltios. Ajá. Y eso, estos pedacitos que están aquí en medio, no conduce el diodo porque todavía no ha llegado al voltaje que necesita para encender. Entonces, si yo quiero integrar la gráfica roja para sacar el voltaje promedio, yo tendría que hacer 1 sobre el periodo son 360 grados, puedo hacerlo en radianes también, 1 entre 2pi, pero tengo que integrar desde 0 hasta 2pi la función, ¿verdad? El problema es que no lo puedo hacer en un solo paso porque tengo pedacitos de funciones, ¿verdad? Hay pedacitos que están en 0 y pedacitos donde tengo una onda. Ajá, los segmentos. Entonces yo voy a hacer un segmento desde 0 hasta este primer ángulo. Estos se llaman los ángulos de conducción. Ese es el ángulo 1. Y este otro es el ángulo 2. Sé que el pedacito de la derecha es exactamente igual que el de la izquierda. Entonces puedo hacer solo la mitad y lo multiplico por 2. Profe, ¿cómo se saca ese ángulo de conducción? Esos ángulos, a eso es a lo que vamos. El ángulo lo encuentro buscando en qué punto la senoidal original llega hasta 1.4, ¿verdad? Y entonces sabemos que la onda original es VF por el seno del ángulo. Y eso tiene que ser igual a 1.4, que es 2 veces el voltaje de un diodo. Y bueno, este va a ser el ángulo 1. Entonces yo puedo decir que el ángulo 1 es 2VD entre VF. Y tengo que, bueno, ese es el seno del ángulo. Y si quiero sacar solo el ángulo, entonces uso el arco seno de 2VD entre VF. ¿Sí, verdad? Entonces, si la fuente, vamos a poner aquí, si VF son 5 voltios, calcule V promedio y VRMS, considerando que el voltaje de los diodos es de 0.7 voltios. ¿No? Entonces, aquí podríamos sustituir directamente. Arriba queda 1.4, abajo queda 5 y sacamos el ángulo 1. Por aquí hoy ando instalada una calcu que la hice. Ahí está. Y entonces es más fácil. Vamos a calcular en radianes porque estábamos haciendo todo en 2pi. Entonces vamos a poner esto, Shift Setup, unidades de ángulo en radianes, y vamos a poner seno inverso de 1.4 entre 5. Esos son 283.8 milivoltios. No, ¿qué? Perdón, esto es en radianes. 0.28379. Voy a ponerle ahí unos 5 decimales. Y esos son radianes, ¿verdad? Porque los grados sí son como muy fraccionados. Yo tengo 360 grados. En cambio, en radianes, el círculo tiene 6 radianes. 2pi.
y son muy poquitos radianes, entonces mejor partirlo en muchas unidades. El segundo ángulo lo puedo sacar. Lo que vemos es que el segundo ángulo tiene que llegar un poquito antes de la mitad del periodo, y aquí 180 grados es pi exactamente, ¿verdad? Entonces podemos sacar que el ángulo 2 es pi menos el ángulo 1, ¿verdad? Porque pi era 180, entonces el ángulo 2 sería pi menos este resultado, 2,85780 radianes. Ok, y ahora tengo que hacer la integral, nada más que vamos a hacerla a pedacitos. Entonces yo hago 1 entre 2pi, y aquí voy a abrir, entonces tengo que integrar desde 0 hasta el ángulo 1, voy a integrar 0 de t, porque en ese pedacito la onda está en 0. Después voy a sumar desde el ángulo 1 hasta el ángulo 2, y tengo que poner la función matemática. La función matemática es VF por el seno del ángulo, pero le falta un pedazo, porque si yo solo pongo eso sería corrido hacia arriba, y vemos que estamos perdiendo 1.4, entonces aquí le voy a poner 2VD, y después voy a sumar desde el ángulo 2 hasta pi 0 de t, y tengo que multiplicarlo por 2 porque eso es solo la mitad del periodo, porque tengo que integrar los otros 180 grados o el otro pi, entonces aquí voy a multiplicar esto por 2. La ventaja es que no tengo que hacer todas las integrales a pie, porque la calculadora puede aproximar la integral de una vez, ¿verdad? Entonces podemos hacer que el voltaje promedio sea igual a 1 entre 2 pi por el 2 que tengo al principio, por la integral desde punto 28379 hasta 2.85780 de 5 seno del ángulo de ángulo. Eso lo podemos poner en la calculadora y ya nos da la respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a la calculadora. Una maravilla, porque cualquier calculadora hace integrales, ¿verdad? Sí. Tiene un botón, Ajá. Y entonces tengo 1 entre 2 pi multiplicado por 2 multiplicado por la integral. Ajá. Solo que son integrales integrales definidas, que son las que tienen límites, ¿verdad? Porque no puedo hacer integrales con álgebra. Hay unas que sí hacen, pero ya esas son más caras. 28,379 y arriba va 2.85780, y esto me da 3,0558 voltios. Tiene razón. Se separan las integrales porque son las cosas. Sí, eso también, pero 1.4. Qué dicha que se fijó. Así, y entonces, no, estos mucho menos. Entonces serían 1.9087 voltios. Esto es con todos los ángulos. Si los diodos hubieran sido ideales, ¿cuánto es lo que daría esto? Era 2VP entre pi, ¿verdad? Si hubieran sido ideales, me queda 2VP entre pi, que son 3,18. Entonces sí vemos que está perdiendo un gran porcentaje, porque la fuente en la entrada es pequeñita, que son 5 voltios. Si la fuente en la entrada hubiera sido un montón, el 1,4 es casi despreciable. Y podemos sacar el voltaje RMS ya que estamos, ¿verdad?
El voltaje de RMS sería la raíz de 1 entre 2pi. Y esto hay que hacer 2 veces estas integrales. Entonces sería la integral desde el ángulo 1 hasta el ángulo 2 de VF seno del ángulo menos 2 VD, esto todo al cuadrado de ángulo y así. Y este hay que sacarlo, ¿verdad? Eso sí es mate ahí complicadilla, pero tampoco es tan avanzado, es una integral que ya cualquier choncha hace integrales, hasta ChatGPT hace integrales, de fijo. Las hace mal. Sí, bueno, hay otras seguro que van a salir más avanzadas. Entonces vamos a poner esta de aquí. Hay otro truco, si ya no tiene todo esto, uno puede usar un paréntesis al inicio, un paréntesis al final y le damos este botón dice insertar. Entonces yo puedo darle shift, insertar, raíz y no tengo que estar reescribiendo todo. Eso. Ajá, otra vez. La calco tiene demasiados botones y hay que aprender a usarlos. Entonces, usted le puede poner paréntesis a lo que va a meter y después le damos aquí, estando al inicio, shift, insertar, raíz. Y entonces no hay que volver a tripar todo. Y hay que hacer lo mismo con el cuadrado de aquí adentro. Entonces ponemos paréntesis y le damos al cuadrado. Y ya. 2,3303. Eso es toque de examen porque para ahorrar tiempo no hay que volver a escribir todo. Y aquí quedó. Ah, qué madre. Sí, la calco tiene un montón de botones. Yo creo que yo todavía no sé para qué son todos, pero sí. Y sería muy bonito simular esta cuestión para ver si de verdad da exactamente igual a lo que deberían dar el simulador. Entonces podríamos hacer aquí un experimento y poner los deditos para quemarlos. Ya los puse al revés, de hecho, ya los quemé. Porque el 2 tiene que estar al revés. Y a ver cómo es. Los 2 de la izquierda para abajo, para el centro, y los 2 de la derecha para afuera. Sí. Que hoy no ando mouse porque se me descargó la batería. Sí lo ando, pero ya se quedó sin batería. ¿Con qué? Sí, ¿verdad? Ay, yo no sé cuántos años tiene ese mouse. Ahora, esta simulación tiene un problema y es que Spice necesita una tierra, pero en donde pongo la tierra va a darme después problemas con el voltaje de salida, porque el voltaje de salida se mide solo en la resistencia. Entonces, si yo pongo la tierra aquí abajo, la tierra es la tierra de la fuente, pero no es la tierra de la resistencia, ¿verdad? Entonces, algo que es muy importante es que si están dibujando esto, lo que nunca deberían hacer es ponerle tierra a este lado y tierra a la resistencia. Eso es un cortocircuito. Eso también explota porque eso tendría en corto uno de los diodos, que sería este diodo de aquí, ¿verdad? Entonces la tierra se pone solo de un lado y no se pone del otro lado. Y sería buena idea que la fuente de la entrada no tenga la tierra para que el circuito de la derecha, que es DC, esté medido con respecto a 0. Entonces todo lo que va de aquí hacia la derecha es DC y tiene la referencia en 0. Entonces vamos a hacer eso
y le vamos a poner la tierra a este circuito. En realidad, bueno, es decisión, ¿verdad? Podemos poner la tierra aquí a la derecha y vamos a graficar el voltaje de salida. Entonces aquí vamos a poner Vout en esta terminal y le vamos a poner esta fuente. La voy a poner ahí para que quepan los rótulos. Y esto se puede hacer con cualquier otro simulador, multisimas, todas estas cosas. Entonces le damos clic derecho a la fuente, le vamos a dar en avanzado para poder ponerla alterna y ponemos una senoidal que tenga 0, 5 y una frecuencia puede ser de 60 Hz, que es como la línea, y lo dejamos así. Esto lo vamos a guardar en el escritorio y entonces esto sería un rectificador de onda completa, así. Y los diodos tienen que ser diodos de 0.7 para que calce exactamente con lo que estábamos haciendo. Esos diodos los sacamos de la ayuda y la vez pasada también les había mostrado que en elementos de circuito, diodos, está el modelo ideal, que es este. Y entonces vamos a poner aquí en este botón de Spice Directive el comando, le vamos a poner aquí diodo de 07, este es el nombre en realidad, entonces podemos ponerle DX, resistencia antecedida, resistencia apagada, voltaje directa. Los 4 diodos tienen que ser DX, 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 a la resistencia le podemos poner un K para que tenga poquita corriente, porque van a ser 5 voltios lo máximo, bueno, menos 1.4 son como 3.6 y con un K la corriente máxima son 3 miliamperios y medio, más o menos 3.6 miliamperios. Y con esto ya podemos simular, entonces le doy correr y esto me dice qué hago. Entonces voy a hacer una simulación en el tiempo. Si son 60 Hz, 1 sobre 60 es el periodo, 1 sobre 60 son como 16 milis. Si yo grafico 3 ciclos, creo que 3 ciclos me da exactamente 50, ¿verdad? Entonces voy a graficar 50 milis. Buenísimo. Grafico 50 milis y voy a visualizar el voltaje de salida. Ahí está. Entonces, tiene un problema y es que si yo cierro esta gráfica y vuelvo a correr, ya se me borró. Entonces puedo darle clic, me paso a esta ventana y le doy File y aquí el menú se llama Save Plot Settings. Esto me guarda un archivillo aparte, que es un PLT. Entonces, una vez que yo guardo eso, ya puedo cerrarlo y volverlo a correr. Y ya queda como ahí cargado. Y lo otro que puedo hacer es que si me fijo en el rótulo, vean todo lo que dice abajo. Dice que si hago clic derecho puedo editar. Control clic izquierdo integra. Entonces puedo darle control clic izquierdo. Y ahí tengo el promedio del RMS que deberían ser parecidos a los que sacamos, ¿verdad? Esto es 1,9083 y nos dio, ¿cuánto? 1,9087 y el otro es 2,33, 2,33. Entonces está tallado, ¿verdad? Está muy bien. Y ya tenemos la simulación con diodos ideales. Pero bueno, tuvimos que hacer integrales con todos los ángulos para poder sacar esto. Pero bueno, está muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que copio estos dibujillos aquí también para que queden en el blogcito de notas. Y que entonces se los puedan llevar ya. Importante es que esto integra solo lo que está visualizándose como en el momento. Entonces, si uno le hace suma a esta gráfica, la integral puede que no dé. Por ejemplo, ya voy. Así que si yo le hago zoom, bueno, no sé cómo hacerle zoom y que se desajuste. Tal vez con estos. No sé, si yo hice zoom así y le di control clic, esto integra solo lo que está mostrando. Entonces ahí en teoría debería dar otra cosa rara. Hay que darle espacio e integrar toda la onda. Y por eso también quería que fueran como periodos enteros, porque uno puede dejar gráficas que no tengan los periodos completos y entonces puede quedar medio salido. Entonces control clic y ahí está la respuesta. Y ahí quedó. Sí, entonces estos apuntes se los paso por ahí también para que tengan
el circuito simulado. Uno podría usar un modelo de diodo más realista, ¿verdad? Y podríamos ponerle aquí diodos que en lugar de tener todas estas cuestiones tengan el parámetro IS, ¿verdad? IS le ponemos 1 por 10 a la menos 14 y le ponemos los otros parámetros que ocupamos, pero en teoría con solo esto debería cambiar un poco. Casi no se ve, pero debería ser parecido. Entonces con eso estamos bien. En este otro, bueno, la presentación tiene algunos ejercicios. Esta es la última página de esta presentación, pero después hay otra presentación de filtrado. En este dice, calcula el valor de la tensión de salida promedio. Utilice, bueno, ahí va a depender del modelo, ¿verdad? Pero tenemos 100 voltios en la fuente de entrada. Cuando la tensión de la fuente de entrada es muy alta, uno puede usar el modelo ideal y no va a haber tanta diferencia. Entonces, en este, ¿cuál sería el voltaje de salida promedio? Algo importante es que los diodos están al revés. Todos los diodos están viendo para la izquierda. Entonces, hay que revisar la polaridad. Este rectificador tiene un voltaje de salida que es negativo. Si ven que es negativo, lo que pueden hacer es pensar en los semiciclos otra vez. Entonces, imaginémonos que la fuente tiene el semiciclo positivo aquí en la entrada, que van los 100 voltios para arriba. Entonces, ¿por dónde pasa la fuente? No puede pasar por este, ¿verdad? Tiene que irse por el de la izquierda. Se viene por aquí, llega a tierra. La cuestión es que la tierra es un nodo del circuito que conecta con esta otra. La tierra es un cable, ¿verdad? Largo, que podemos asumir que está todo conectado. Entonces, la tierra conecta por ahí abajo y la corriente pasa de abajo para arriba. Entonces, el voltaje de la resistencia de salida va a ser negativo. Y después me vuelvo por aquí y sigue por aquí abajo y llega al negativo. Cuando estamos en el otro semiciclo, entonces empezamos por aquí, vamos por el de la izquierda también, pasamos por la tierra, la misma dirección y después subimos por aquí. Entonces el voltaje de salida es negativo. Y podríamos decir, ya se me desconfiguró el lápiz, ya voy, que creo que es el cable el que está todo mal. Que el voltaje VO promedio primero es negativo y después tiene una ecuación cuando usamos los diodos ideales. Con diodos ideales es el voltaje máximo de la fuente dividido entre pi multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque es de onda completa. Ajá. Y entonces queda como perdón, ya no me va a servir el cable. Bueno, eso lo podemos calcular. Ya sirvió. Son 200 entre pi. Entonces, son 63,66 voltios. Si hiciéramos la solución exacta, hay que usar las integrales estas. Aquí está una. Pero el problema es que los ángulos de conducción son diferentes, porque aquí tenemos 100 voltios pico en la entrada. Entonces habría que sacar los ángulos y los ángulos fijos son muy pequeñitos. Y entonces habría que recalcular todo. La otra opción es que uno podría aproximar la onda simplemente quitándole los 1.4 y uno podría decir que esto es aproximadamente, bueno, esto va a dar negativo, 100 menos 1.4 entre pi por 2. Eso es aproximado porque no es la integral, pero estamos asumiendo que los ángulos son completos y que nada más le bajamos un pedacito a la parte máxima. Mira, eso es otra forma de hacerlo. Y debería dar casi igual. Ajá. A partir de qué voltaje de entrada ya se puede usar como modelo ideal. Depende de los porcentajes. Yo diría
que 1.4 a la par de 100 es muy poquito, es un 1.4%. Yo diría que de 10% para abajo. Todavía si por ejemplo, si la tensión de los diodos es de 1.4 con fuentes de 14 voltios o 15 voltios para arriba, podríamos despreciarlo porque solo es un 10% de error en el voltaje. Entonces fuentes de 15 para arriba. Esto debería dar 100 menos 1.4 por 2 entre pi son 62. De 63 a 62 no hay mucha diferencia. Pero bueno, para no enredar más de la cuenta, o lo hacemos ideal o lo hacemos con las integrales completas a pie, que lleva ahí su tiempo, pero tampoco era tan complicado. Entonces, con diodos ideales, esta sería la respuesta de la primera, son menos 63 voltios negativos. La corriente máxima a través de cada diodo durante la conducción, suponiendo que el modelo es el simplificado, que era el de 0.7. 0.7 voltios es el simplificado. Entonces uno podría decir, bueno, en el punto máximo de conducción, sea positivo o sea negativo, el voltaje máximo en la salida va a ser de 98.6 voltios. ¿Verdad? Sabemos que en el pico de la onda lo máximo que llega es 98.6 y entonces la corriente máxima sería 98.6 voltios que llegó, bueno, es negativo, dividido entre 2.2 kilo ohms. Lo que pasa es que la corriente es un escalar, pero no importa, pongámosle el menos, y lo que sea que nos dé esto, entonces 98.6 entre 2200. Esto da 44.82 miliamperios. Así. Y la C es dibujar la tensión de la salida en función del tiempo. Uno tiene que acostumbrarse a dibujar gráficas a mano también. Porque ahora con tanta computadora y eso es una habilidad perdida. Y con tablets y eso, ¿verdad? Pero yo tenía un profe, yo no sé así, pero me decía que la flecha tenía que tener como 1 milímetro de alto y 3 milímetros de largo. Fue el profe que me dio CC, fue el rector del TEC, se llamaba Luis Paulino. Muy carga, pero era así como obsesión con las flechas, que quedaran como en dibujo técnico, todos los ejes. No, era difícil. Y entonces al eje X le vamos a poner que es el tiempo y le vamos a poner que es en milisegundos. Al eje vertical le vamos a poner que es el voltaje de salida y que está en voltios. Y vamos a poner aquí entonces las marquitas de medio periodo y un periodo, y entonces le vamos a poner 2pi y le vamos a poner pi. Y al eje vertical le vamos a poner máximo y mínimo, que llegaría hasta 98.6. Y con eso hacemos como una cuadriculita. Bueno, y después ya tiramos la línea. Entonces empezamos en... El problema es que también vamos a tener un pequeño, es que ya lo hice muy chiquitillo, un pequeñito ángulo de conducción, ¿verdad? Entonces empezamos en 0, después subimos hasta 98.6, después volvemos a bajar y después volvemos a quedar en 0. Solo que no se va a notar porque es casi, ¿verdad? Ese ángulo es muy poquito. Y después volvemos a tener 0, volvemos a tener otra vez para arriba, volvemos a tener otra vez para abajo y otra vez en 0. Y más o menos quedaría como así. Ahí hay que hacerlo más grande. Sí, tiene toda la razón, queda para abajo. Entonces me equivoqué. Ya, 0. Me quedé. No. Ajá. Entonces tengo menos menos y. Me califico con menos 5 puntos. En lugar de tener 5 puntos, tengo menos 5. Ya, listo, excelente. Ahora sí, ya quedó. Súper. Ese está. Ahora, este rectificador no se usa así, ¿verdad?
Es que el espacio lo hice con el modelo simplificado. Si fuera ideal, no le pongo el espacio y entonces tendría que empezarlo en 0, hacer las dos así y llegar hasta 100 negativos. El ideal sería llegando hasta 100 negativos. Ajá. Sí, el simplificado es con esos pedacitos en medio. Ajá. Sí, si es que le ponen simplificado en la presentación, significa .7. Todo esto se podría hacer con la Shockley también, ¿no? ¿Qué cosa? La ecuación de Shockley, sí, pero el problema es que son senoidales de entrada y hay que meterlas y mezclarlas con exponenciales. Entonces queda E a la seno y queda feo. Queda feo. Sí, para eso está el simulador ya. Ajá. Y les decía que esto no se usa así como está porque lo que ocupamos en la salida es un voltaje de corriente continua fija, ¿verdad? Y estas son pulsantes, que a muchos circuitos les da igual, si es una resistencia igual calienta, ¿verdad? Y igual la eficiencia con este rectificador sería un 100% si los diodos son ideales. Si los diodos no son ideales, yo sí tengo un voltaje RMS de salida, por ejemplo, en el que hicimos aquí en el papelito, que lo hice, para sacar la eficiencia de yo usaría el voltaje RMS de salida en la carga y el voltaje RMS de entrada del circuito, ¿verdad? Porque ese voltaje que está ahí RMS es de la carga. Entonces, para la eficiencia, usaríamos que la eficiencia, eso es como una N en griego que se llama eta, es una letra griega. La eficiencia sería potencia de salida entre potencia de entrada. La estamos sacando como potencia toda real, ¿verdad? Aquí no hay componentes reactivos. Y entonces hacemos valores RMS, sería voltaje RMS de salida por la corriente RMS de salida entre voltaje RMS de entrada por la corriente RMS de entrada, que la de salida y la de entrada son iguales porque el circuito es un circuito serie. El rectificador, la corriente que entrega la fuente es la misma corriente que pasa por la carga. Entonces sería el voltaje RMS de la salida, que ya lo habíamos sacado, que es 2.3303, entre el voltaje RMS de la entrada, que era 5 entre raíz de 2. Porque uno lo hicimos con la integral y el otro es perfecto. Entonces esto queda como... quedó peor. ¿Por qué? Porque bueno, es que es con diodos de 0.7 y es un pedazo muy grande lo que le estamos quitando. Entonces, sí tiene sentido que sea un 65.91%, porque los diodos están dejando un alto porcentaje de la tensión. Mira, estos son cálculos de eficiencia de estos rectificadores. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, enseñando todo ese con el uso de germanio. Ajá. Y entonces esos se dejan un porcentaje menor y puede que levante la eficiencia. Y con el modelo ideal sí debería dar igual, ¿verdad? Porque el voltaje de salida y el voltaje de entrada son 5 entre raíz de 2 arriba y abajo. Entonces si uso los diodos ideales, arriba tenía también 5 entre raíz de 2. Bueno, entonces aquí había otra presentación que es la presentación de cómo hacer para pasar la corriente directa a corriente continua, porque lo que ocupamos es un convertidor que pase la corriente esta directa, que es pulsante, a corriente fija, completamente horizontal. Y para eso usamos condensadores, los condensadores de filtro. Entonces, una de las aplicaciones sería un cargador de teléfonos. Lo que pasa es que la circuitería actual de uno de estos cuadritos es diferente porque ese cuadrito es muy pequeñito. Ahí adentro ni siquiera hay un transformador. Que para eso ahora hay, bueno, tenía un libro, tal vez ahora más hacia el final les comparto. Esos son circuitos
que están midiendo voltajes promedio y los retroalimentan y hacen como conmutaciones en la entrada. Entonces prenden y apagan la fuente de alimentación en intervalos muy específicos y se llaman fuentes conmutadas. Y van tomando solo lo que necesitan de la entrada y son muy eficientes por eso. Pero son fuentes medio especiales, son raras. La que vamos a hacer es como la versión antigua, que la versión antigua sí lleva transformadores, pero se podría implementar. Entonces uno podría conectarle a la fuente de alimentación un transformador, primero para reducir el voltaje, también por lo que les había explicado de cómo se distribuye la energía, ¿verdad? Si yo tengo 120 voltios en el toma y solo ocupo 5, yo puedo reducir y entonces tengo menos voltaje y más corriente. Ahí hago un switch. Pero bueno, entonces un cargador de teléfono y todo eso necesita CD, y lo que yo tengo en la entrada es CA. ¿Cómo hacemos la conversión? Para bajar el voltaje, lo primero que podemos usar es un transformador. Los transformadores son circuitos magnéticos, entonces también después van a llevar un curso de máquinas eléctricas y transformadores, ¿verdad? Que ese creo que lo dan en mantenimiento, y a mí ese curso me da miedo, porque bueno, en esos labs siempre pasan cosas. Ya pasaron cosas, ¿sí? Entonces, la idea es que por las leyes del electromagnetismo, si yo tengo una espira aquí, un conjunto de vueltas que llevan corriente, la corriente produce un campo magnético. Había una ley que se llamaba la ley de Biot-Savart, creo que es la que me da un campo magnético alrededor proporcional a la corriente. Y entonces la regla de la mano derecha, ¿verdad? Ya ni me acuerdo cómo era, que si la corriente va para un lado, entonces tengo... O era así, ¿verdad? Que la corriente va para allá y el campo magnético va en la dirección de la mano. Ajá, esa, buenísimo. Entonces, todo ese campo magnético, como va por un núcleo ferromagnético, que materiales ferromagnéticos hay muy poquitos, y el material que más se usa es el hierro, ¿verdad? Que es un material ferromagnético, conduce muy bien el magnetismo. Si hiciéramos el núcleo de aluminio, esto no sirve, porque el aluminio se le va todo el campo magnético. Y entonces llega al secundario. La ley funciona igual, nada más que en el secundario uno pone una cantidad de vueltas diferente para que entonces esa cantidad de vueltas me dé un múltiplo del voltaje inducido. La regla es que la potencia en el primario y la potencia en el secundario tienen que ser iguales. Entonces P1 tiene que ser igual a P2, y entonces voltaje 1 por corriente 1 tiene que ser igual a voltaje 2 por corriente 2. Y la otra es que eso se puede traducir a número de vueltas. Aquí viene, y entonces el voltaje 2 entre el voltaje 1 es igual al número de vueltas 2 entre el número de vueltas 1. Que también, bueno, hay gente que se dedica a construir los transformadores, y había en las épocas de cole nos mandaban a hacer los transformadores y pagarle a un señor que los hiciera, y ese señor era demasiado carga porque le quedaban muy bonitos. Era hacer un transformador a mano. Sería muy chiva, pero sí, seguro se lleva ahí mucho rato. Entonces tenemos secundario, primario, y los números de vueltas son proporcionales a los voltajes. Las corrientes tienen que escalar. Si yo subo el voltaje, la corriente tiene que bajar para mantener la potencia de los dos lados igual. Entonces la conservación de la potencia es lo que me da el transformador. Siempre hay pérdidas, pero en un circuito como este, lo que dice es que si la entrada tiene 120 voltios pico, 120 RMS, siempre que no digan, como es un voltaje estándar, uno sabe que son RMS, ¿verdad? Aunque no diga nada, 120 es estandarizado, entonces RMS. ¿Qué valor de voltaje se mide en el osciloscopio, verdad? Este tiene 100 vueltas en el primario, 10 vueltas en el secundario, entonces este atenúa a 10. Y esto solo sirve para corriente alterna, porque solo la corriente alterna me da campos magnéticos variables en el tiempo, que son los que necesito para hacer inducción. Si yo pongo CD en la entrada, a la salida mío 0, ¿verdad? Entonces esto no convierte CD, esto solo convierte CA. Y entonces, bueno, si en la entrada tengo 120 RMS, tendría 170 voltios pico, porque es 120 raíz de 2, lo escalo por 10, entonces tengo 17 voltios pico en el secundario, ¿verdad? El secundario tendría completo 17 voltios pico, así, y con las flechitas ahí bien bonitas.
que queda uno ya de por vida, ¿verdad? Yo llevé CC hace, mejor ni les digo, en 2008, seguro, hace demasiado tiempo. Ok, la tierra de este circuito es diferente de la tierra que uno pone en los simuladores, porque ahí el tercer pincillo, que es el de tierra, uno supone que toda la corriente que va en la fase retorna por el neutro, pero a veces no es del todo cierto. A veces hay corrientes que se pueden ir por el chasis, ¿verdad? Y entonces la tierra se llama una tierra de chasis, que sí es una varilla que se entierra en el suelo, y cualquier cosa que no sume 0 se va por esa varilla al suelo. Que la tierra absorbe toda la electricidad y toda la energía de la misma manera en la que absorbe rayos, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando cae una descarga, uno asume que los electrones son los que se acumulan en la nube, y el rayo cuando cae es porque la tierra es como la parte que descarga y absorbe todo eso, ¿verdad? Entonces sí, ese nodo de tierra no es exactamente el que uno pone en el simulador, pero bueno, así está bien. Y bueno, aquí está hecho con RMS, entonces si la entrada son 120, la salida son 12 RMS y no tenemos ninguna pérdida. Sí son 17 voltios en la parte pico, ¿verdad? Aquí está 17 voltios pico. Y esa es como la conexión del osciloscopio. En realidad tiene muchos dibujitos, pero ya lo explicamos. Bueno, no, porque este tiene el rectificador aparte. Entonces, con el puente, lo que hacemos es que todos los piquitos son positivos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el transformador y tenemos el puente, y ahora tenemos una secuencia de picos todos positivos. Y si le ponemos un condensador, la idea es que esos piquitos positivos van a ir cargando el condensador. Entonces, la gracia sería que podamos recargar el condensador para que se llene y usarlo como una batería temporal y sacarle menos corriente de la corriente que estamos usando para cargar. No usamos el condensador directamente sin resistencia, porque el condensador, cuando uno le pone cambios muy bruscos de voltaje, me absorbe mucha corriente. Entonces, si le ponemos una resistencia, la resistencia va a limitar la velocidad en la que se recarga, ¿verdad? Pero siempre va a cargar hasta el voltaje pico, porque cuando está completamente cargado, el condensador se vuelve un abierto. Y un circuito abierto no tiene corriente, entonces tendría el mismo voltaje que la parte de la izquierda. Entonces, ese circuito, así como está, carga hasta que el condensador tiene 17 voltios, ¿verdad? Y la resistencia la usamos para que no cargue de golpe y no se nos queme, porque también sin resistencia esos diodos podrían tener más de 1 amperio. Normalmente en una simulación, ya cuando le agregamos el condensador, por ejemplo aquí en ya lo cerré, pero si yo tomo esta fuente y yo le conecto, vamos a quitarla de por aquí, lo voy a guardar en una parte. Y el nodo de la salida lo ponemos por aquí. Yo puedo poner la resistencia de carga, por ejemplo, y puedo ponerle un condensador. La resistencia le ponemos un K y al condensador le ponemos un micro. Y esto va a estar conectado aquí, no, un segundo, a la tierra. Entonces tiene tierra de un lado con la G y del otro lado tiene Vout. Sabemos que ese Vout va a estar conectado internamente con el otro Vout, entonces no hay que tirar todo el cable para que no se nos desordene. Si yo simulo esto y grafico aquí el voltaje, bueno, primero se forma un poco porque el condensador no es suficiente, entonces vamos a ponerle 100 micros. Ahí está, ya se ve más planito.
porque entonces el condensador carga hasta que está completamente lleno y se va descargando muy lentamente. Lo que descarga el condensador es esa resistencia, ¿verdad? Si yo no le pongo resistencia, no se va a descargar prácticamente nada. Digamos, le pongo aquí una resistencia de un montón, eso es un circuito abierto, ahí no se descargó, entonces queda cargado al voltaje máximo. El problema es que entre más alto el condensador, ¿verdad? Dije que ocupaba 100 micros, es que ya le di deshacer. Entre más alto el condensador, más corriente va a pasar por los diodos. Entonces, si yo grafico la corriente de los diodos, bueno, aquí no está tan grave, esto llega hasta 180 miliamperios, pero si yo quiero hacerla más planita y le pongo aquí un orden de magnitud, esta corriente llega hasta 1.6 amperios, ya ahí quemé el diodo. Porque estos diodos, los 1N4004, solo alcanzan hasta 1 amperio. Entonces yo puedo dejar la onda de salida muy planita, pero eso va a necesitar más corriente para cargar un condensador más grande. Si el condensador es muy grande, se lleva demasiada corriente. Y estas cosas es mejor hacerlas simuladas, porque las ecuaciones para hacer esto son un desastre. Entonces mejor uno revisa la simulación y revisa que las corrientes por los componentes no se pasen. Porque sí hay ecuaciones, pero gastamos un montón de tiempo, ¿verdad? Casi todos son soluciones de ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales son feas. Son bonitas, pero se ocupa mucho tiempo. Entonces, con un condensador de 100 micros, vimos que la corriente, y vean también que el primer ciclo tiene más corriente que todos los demás, porque el primer ciclo asume que el condensador está en cero y tiene que cargar todo el voltaje. En cambio, los demás solo recargan un poquito. Y entonces el transitorio o el momento de encendido es el más crítico, porque es donde dura más cargando y donde puede tener un exceso de corriente. Entonces, bueno, ese es el condensador. Si le ponemos la resistencia en serie, ayudamos a mitigar un poco este efecto, porque entonces el proceso de carga va a ser mucho más despacito, ¿verdad? Si le ponemos la resistencia a este, no la va a hacer, pero si tuviera una resistencia en serie, en lugar de esta en paralelo, el condensador se va a ir llenando más lento. Entonces puede que en el primer semiciclo no cargue hasta arriba, sino que carga un pedacito, después carga otro, y después de varios semiciclos ya está totalmente lleno. Que eso está por ahí. Ahora, las ecuaciones que tienen la presentación son cuánto tiempo dura cargando y cuánto tiempo dura descargando, o cuánto tiempo se necesitaría para cargar ese condensador completamente hasta el voltaje máximo en este primer pedacito de la curva, y cuánto se necesita para descargar. Entonces lo que dice es que el voltaje de carga de este circuito, asumiendo que la fuente de entrada va a llegar hasta 17, ¿verdad? Digamos que llegó a 17 muy rápido, y que pasando por los diodos me quedan 15.6. Esos 15.6 se reparten entre la resistencia y el condensador. ¿Cuánto tiempo gastaríamos cargando esta resistencia de este condensador? Gastaríamos 5 taus. Y tau era R por C. Entonces yo multiplico resistencia por capacitancia. Y eso es tau. Aunque está hecho de otra manera, pero bueno, la idea es esa, ¿verdad? Uno tiene la constante de tiempo y sabemos que para poder llenarlo necesitamos conectarlo al voltaje máximo durante la cantidad de tiempo que sea necesario para que llegue hasta llenarse. Entonces, esta primera no es tan importante porque es la ecuación de carga del primer pedacito y uno asume que este transitorio, después los siguientes ciclos van a terminar de llenarlo. Lo que sí es importante sería la ecuación de descarga, porque la ecuación de descarga, esta que está para acá, la usamos para calcular el valor exacto que le tenemos que poner al condensador. Porque a mí se me puede ocurrir ponerle 100, ¿verdad? Aquí le puse 100, pero normalmente no bateamos los números, ¿verdad? Uno tiene que calcularlos con criterio. Entonces, para poder definir el valor del condensador, sabemos que el condensador afecta en dos cosas. La primera es que afecta la corriente máxima, ¿verdad? La corriente de carga y la corriente en los siguientes pedacitos. No me puedo pasar de cierto valor. La segunda es que entre más alto el condensador, menos pérdida tengo, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir como
el voltaje máximo y el voltaje mínimo al que llega esta gráfica y llamar a eso el voltaje de rizo. El voltaje de rizo sería la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y yo podría decir que si este es un cargador de 3.6 voltios, quiero que el rizo sea menor a un 10% de eso. Entonces que llegue hasta 3.6 y que no se pierda menos del, bueno, más del 10%. Que llegue a 3.6 y baje un poquito, 3.6 y baje un poquito. Si yo defino el rizo, yo puedo aproximar la descarga con la ecuación de descarga. La ecuación de descarga viene aquí, que la ecuación de descarga es 15.6 voltios por la exponencial de esto, que arriba va el tiempo, ¿verdad? Pero lo que está puesto en el 1 entre 120 es la mitad del periodo, porque yo asumo que desde aquí hasta el momento en que vuelva a cargar está la mitad del periodo. Porque el rectificador es de onda completa, entonces tenía que hacer un pedacito, otro pedacito y ya ahí tengo un periodo entero. Entonces medio periodo es lo que tengo que sostener el voltaje. Y arriba entonces pongo medio periodo, que sería 1 entre 120, porque es 1 sobre 60 multiplicado por un medio, ¿verdad? Y con eso puedo despejar el valor del condensador para que llegue al voltaje de descarga que yo quiera. Entonces, en una simulación más o menos se vería así. Esto empieza en 0, llega hasta arriba y tiene que cargar en t cuartos, que por eso es que arriba dice 1 entre 120, porque tiene que cargar desde aquí hasta aquí en t cuartos. Y el de descarga es en t medios, que es 1 entre 120, y esta sería la ecuación. ¿No? Entonces, lo que dice es que se define el voltaje de rizo como pico a pico, como el voltaje máximo entre el voltaje mínimo. Bueno, menos. Yo tomo voltaje al que llegó arriba y le resto el voltaje al que tiene que llegar abajo. La tensión promedio es exactamente la mitad. Bueno, ahí la dibujé mal, pero si yo quisiera calcular el promedio en la salida, puedo hacer una medio aproximación y decir que justo en la mitad de ese nivel, entre el máximo y el mínimo, está el voltaje promedio, para no hacer las integrales de esa cuestión, porque son integrales de exponenciales y yo sé que no es tal vez tan difícil, pero es que es mucha vuelta. Entonces asumimos que el voltaje promedio está ahí en la mitad. Eso sería voltaje promedio. Y la ecuación sería voltaje máximo menos la mitad del rizo. O voltaje mínimo más la mitad del rizo también, porque con eso llegué desde arriba o desde abajo. Y después el problema es que sí tengo un rizo, entonces a esto le falta una etapa, pero antes de sacar esa etapa me gustaría calcular o hacer un ejemplo del condensador, que era eso, todavía tengo tiempito, del condensador. Digamos que yo tenga, según el que habíamos diseñado que está en simulación, tenía como voltaje máximo 3.6 voltios y podemos definir que el voltaje de rizo, si el voltaje de rizo tiene que ser menor a un 10% del voltaje máximo, entonces podemos decir que el voltaje de rizo tiene que ser menor que 0.1 por los 3.6 voltios. El voltaje de rizo tiene que ser menor que 0.36 voltios. Entonces el voltaje mínimo sería el voltaje máximo menos 0.36, que serían 3.6 menos 0.36 son 3.24 voltios, que sería este pedacito de aquí. Creo que sí, ¿verdad? No me equivoqué con los números. 3.6 menos 0.36. Está bien. Entonces, si este es el voltaje rizo, yo puedo calcular con la ecuación de descarga que 3.24 es igual a 3.6 multiplicado por E a la menos 1 sobre 120 dividido entre la resistencia, que era 1 kilo ohm, y la capacitancia. Y yo puedo despejar el condensador de esa ecuación. Ya tengo que botar este cable porque se me desconecta. Porque era otro ejemplo. Es que estoy haciendo
el que simulamos afuera. Es que en esta presentación el voltaje de la fuente era de 17 voltios después del transformador. Ajá. Entonces podríamos seguir con 15, pero sería otro... Lo hubiera hecho con los mismos voltajes. Es que como tenía uno simulado. Estos son los valores de la simulación. Entonces, lo que diríamos es que en este circuito, si la resistencia es de 1K y la tensión máxima es de 3,6, como se ve aquí en la gráfica, para que se pierda menos de un 10%, tendría que usar un riso de 0,36 y ese riso es la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, y tendríamos que despejar de aquí el condensador. Entonces el condensador que necesita el circuito para que el riso sea el 10% del voltaje máximo lo podemos sacar de ahí, que eso sería meter los números en la cálculo, ¿verdad? Y entonces aquí hacemos 3.24 es igual a 3.6 por la exponencial menos 120 dividido entre la resistencia, que es 1K, por la variable X. Y aquí le damos Shift, Solve, le ponemos un valor inicial del condensador. El condensador tiene que estar en microfaradios, entonces le puedo poner 100 micros y resolver. Y me dice que el valor que debería poner es de 79,09 microfaradios. Por supuesto no hay un valor así, pero con el de 100 micros que le habíamos puesto al esquemático estamos por encima, entonces la pérdida que tenemos aquí es menos del 10%. Si aquí buscamos el voltaje de salida, el valor mínimo tiene que estar por encima de 3.24 y si vemos que está en 3,34, entonces estamos perdiendo menos de un 10%. Ese es el valor de capacitancia mínima que necesita este circuito. De ahí para arriba puedo ponerle lo que sea, pero entre más alto, más corriente consume. Y esa corriente solo la puedo ver simulada. Y lo otro es que ese riso se le puede quitar, pero dice que se le puede agregar a la salida del circuito para estabilizar el voltaje de rizado y convertirlo en voltaje de CD. Entonces, en la práctica hay circuitos reguladores. Aquí a la derecha hay un bloque que dice regulador de tensión. Un regulador de tensión es un circuito que toma una señal de CD y la convierte a otra señal de CD. Un regulador también se puede llamar un convertidor de CD a CD, con la ventaja de que esto le va a quitar la mayoría del riso o la mayoría del ruido que puede tener. Hay reguladores que lo que hacen es que estabilizan y filtran y quitan todo el ruido, porque podemos ver que en la entrada hay una superposición de dos cosas. Yo podría decir que la entrada tiene un voltaje promedio y un voltaje de CA. ¿verdad? Yo puedo modelar el riso como un voltaje de CA. Para eso es que usábamos el modelo de CA del diodo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el modelo de CA del diodo les dije que iba a ser importante? Es en ese circuito. Porque entonces el regulador tiene que estar compuesto, bueno, el más básico está compuesto por diodos, es una cadena de diodos. Pero después hay una clase para ver los reguladores ya con detalle. Que en CD se dejan un voltaje fijo, constante. Y en CA se comportan como mini resistencias que entonces no se dejan casi nada del voltaje de alterna. Se dejan más de directa y el de alterna no. Porque la resistencia dinámica era mucho más pequeña que la resistencia estática. Cuando hicimos un ejemplo habíamos sacado que la resistencia en CD era como de 200 ohmios y la resistencia en CA era como de 4 ohmios. Entonces esa asimetría hace que este circuito filtre mejor la señal de CA y no pase CA a la salida. Pero esos son otra clase. Entonces la idea es que sí existen reguladores. Y lo otro es que hay reguladores ya comercialmente disponibles que son circuitos integrados. No todo tenemos que hacerlo a pie, ya hay muchos chips que están diseñados. Entonces un LM317 es un regulador muy utilizado, es un chipcito. En la entrada acepta 15, 17, 20 voltios y en la salida tiene un voltaje de salida ajustable. Uno puede programarlo para que las salidas sean 5 exactos. Y con eso, la idea sería que yo en la entrada puedo tener 17 y una pérdida, ¿verdad?
17, 16, le pongo un regulador y a la salida tengo 5 puros. Y ya con eso, 5 voltios puros con una capacidad de 1 amperio me cargan un teléfono. Y lo cargan bastante rápido, ¿verdad? Ahí el problema es que los teléfonos sí necesitan 1 amperio. Entonces el problema es que para un teléfono consumir 1 amperio, eso ya no es una resistencia a 1K, eso es como una resistencia de 3 ohmios. La resistencia de un teléfono. Y entonces el problema es que aquí ya el condensador no me sirve porque se me va a caer otra vez. Entonces tengo que ponerle un condensadorzote y aquí le voy a poner como 40 milifaradios. Y entonces ahí ya va cargando, pero esto ocupa 13 amperios en el primer semiciclo. Entonces hacer un cargador de celular con este tipo de tecnología es muy difícil porque un teléfono consume demasiada corriente, ¿verdad? El problema es que si yo quiero que, ¿verdad? Si estos son 3 ohmios y eran 3 voltios de salida, ya voy a tener como 1 amperio de corriente de carga. El problema es que 1 amperio me descarga el condensador, entonces tengo que subir el condensador, pero si subo el condensador para bajar el rizo, la corriente de los semiciclos aumenta hasta 13. Entonces ocuparía unos diodos como así. Y no es que no se pueda, sí podemos hacerlo, pero la tecnología que hay ahora es más moderna, ¿verdad? Entonces, un cargador de teléfono, hay un libro, tengo que buscarme la referencia para pasárselos, como la circuitería por dentro, es eso de fuentes conmutadas, para poder tener un cuadrito así que cargue bien y que ya no use transformador. Entonces voy a volver esto así. La idea es que estos circuitos rectificadores funcionan muy bien siempre y cuando la carga no consuma demasiada corriente. Porque si la carga consume demasiada corriente, yo ocupo mucha capacitancia y entonces puede que no funcione muy bien. Eso por un lado. Y lo último que viene aquí es otro ejercicio. Y estos son cálculos relativamente rápidos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si el problema no dice nada, uno tiene que escoger qué modelo usar. Y en este caso, como la entrada tiene 120 voltios y tengo de 9 a 1, yo tengo voltajes en el secundario también como de 20 voltios. Entonces la cuestión es, yo puedo usar el modelo ideal o puedo usar el modelo 0.7. Cualquiera de los dos es válido, pero el que siempre usamos es el de 0.7 por definición, ¿verdad? Entonces, la idea sería la siguiente. Yo tengo 120 voltios en la entrada, que son 170 voltios pico. 170 los tengo que dividir entre 9 y entonces el voltaje F o el voltaje máximo al que llega al secundario sería 170 entre 9. Esto me da 18,88. Eso es... ya no me sirve. 18,88 es más de los 15 que dijimos. Perdón. Y entonces puedo usar el modelo ideal. No puedo usar el modelo ideal si el voltaje es muy pequeñito, pero como este voltaje es bastante alto, voy a usar el modelo ideal. Entonces, el voltaje de salida va a llegar en el primer semiciclo hasta 18.9 y se va a descargar un poco. ¿Cuánto se va a descargar? Esa es la pregunta, porque el valor de la tensión de CD tiene que ser exactamente la mitad de esta gráfica. Esto es el voltaje de CD, que es el voltaje de salida promedio. Entonces tengo que saber cuánto se va a descargar. Y para eso tengo resistencia y capacitancia. Entonces yo podría decir que el voltaje mínimo es igual al voltaje máximo multiplicado por E a la menos 1 sobre 120 dividido entre RC, que sería 18.9 por la exponencial de menos 1 entre 120 entre la resistencia de 1K por la capacitancia de 470 micros. Esto da 18.9 por la exponencial de menos 1 entre 120 y le ponemos aquí paréntesis entre la resistencia de 1K por la capacitancia de 470 micros. Estos son 18.57.
Entonces el voltaje rizo es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, que sería 18.9 menos 18.57. Son 0,332. Y el voltaje DC o el voltaje promedio, habíamos dicho que era el voltaje máximo menos la mitad del rizo, que serían 18.9 menos 0.332 medios. Damos shift aquí, 18,73. Que esa es la respuesta de la primera. Está bien, ¿verdad? La B es el valor del voltaje de rizado de salida, ya lo calculamos como parte del primero, entonces el voltaje de rizado es de 0.33 voltios. Esta es la solución de la B. La C es el dibujo de la tensión de salida, ahí hay que ponerle la tilde a la diapositiva, esto no lo había visto. Entonces tengo, bueno, voltaje máximo, voltaje mínimo. El voltaje de CD es 18.73 y en el eje temporal tendríamos que ponerle que aquí está 0, aquí está, bueno, se puede hacer en radianes también. Esto es T cuartos, porque aquí la onda va exactamente en la mitad. Y después la que iba para abajo, aquí va a empezar otra vez para arriba. Un segundo. Sí, T cuartos, T medios, 3 T cuartos y aquí está T. Más o menos. Y en el vertical, bueno, son voltajes, pero ya están en el diagrama. Y después dice, si la tensión de entrada disminuye a 105, ¿cuál sería la tensión promedio de salida? Entonces ahí hay que recalcular todo. Entonces empezamos con el transformador, sacamos el voltaje del secundario, el voltaje del secundario me da el voltaje pico, después lo meto en las ecuaciones de Rizzo y después tengo que sacar todo otra vez. Ese no lo hagamos, pero es que es volver a hacer todo otra vez, ¿verdad? Y eso es todo lo que hay que saber de rectificadores, por lo menos para este curso. Porque les decía que las fuentes actuales, tal vez busquemos esa referencia y ya con eso terminamos. Las fuentes actuales yo creo que en los libros del curso aquí no está. Sí, no. Pero no va a venir el esquemático. Sé que hay un libro que lo trae, pero es que mientras me pongo a buscar, no, después lo busco y se los paso. Los transformadores están encendidos permanentemente y ellos están tomando, ¿verdad?, parte de la onda senoidal de entrada y la están pasando al secundario y tenemos el rectificador. Esos otros lo que hacen es que miden el voltaje promedio en la salida, lo retroalimentan. Retroalimentación es el concepto de tomar de la salida para comparar con la entrada. Y en la entrada tienen un switch que conecta y desconecta. Entonces hay instantes, momentos muy específicos donde el cubito toma energía y después desconecta. Y eso lo repite a una frecuencia muy muy alta para asegurarse de que pase solo la cantidad de electrones necesaria para alimentar la carga. Si la carga empieza a haber menos voltaje, entonces el cubito empieza a tomar más corriente. Y si la carga tiene un voltaje más alto, el cubito va a parar y va a bajar la frecuencia, pero controla con frecuencia la cantidad de energía que toma. Y eso lo hace una frecuencia muy alta. Hay fuentes
de estas conmutadas a 400 kHz. Y entonces es solo un toquecito de electrones lo que agarra, independientemente de por dónde vaya la onda senoidal de entrada, toma un poquito de electrones y con eso alimenta el resto de los circuitos. Entonces son fuentes medio... Ocupamos retroalimentación, concepto de retroalimentación para ver eso, pero sí, se hacen diferentes. Con eso yo creo que es suficiente por hoy. Gracias por venir y nos vemos el jueves. Si todos lo ven. Muchas gracias.